Hola, ¿cómo estás? Este es el podcast de Cuatro Colmillos. Esta serie se llama El Rincón del Abuelito, porque está dirigido a mejorar la calidad de vida de tu compeludo senior. Te recuerdo que en mi web, cuatrocolmillos.es, tienes un sinfín de información que os ayudará a ser más felices juntos. También puedes encontrar mi libro en Amazon. Se llama Alimentación natural para carnívoros. Seguramente ya lo sepas, pero hoy voy a hablar del duelo. ¿Qué es el duelo? Bueno, pues viene del término dolus, que en latín significa dolor, y es la respuesta que hace la mente para asumir una pérdida o un cambio. Es un proceso psicológico habitual que nos ayuda a aceptar un cambio que te produce dolor. El duelo emocional está referido por el vínculo que se crea hacia el ser vivo que fallece, sin importar su especie. Por eso os voy a hablar tanto para humanos como para animales, pues ellos pasan el proceso igual que nosotros. ¿Qué fases componen el duelo? Ahora te las voy a enumerar en el orden habitual en el que las podemos encontrar explicadas, en el que habitualmente se pasan, aunque no siempre tenemos que pasar por todas las fases ni en ese orden, ni van a tener la misma duración. De hecho, podemos alternar de unas a otras hacia adelante y hacia detrás. La primera es la negación, que suele ser la reacción que se produce de forma muy habitual después de una pérdida. También antes de la pérdida. Va acompañada de una sensación de irrealidad o de incredulidad, que puede ir junto con una congelación o desensibilización de las emociones. Se puede manifestar con expresiones, ¿no? Como, pues aún no me creo que sea verdad, o es como si estuviera viviendo una pesadilla. Incluso a veces, la actitud aparente es de una entereza emocional o actuando como si no hubiera ocurrido. La negación puede ser incluso más sutil y presentarse de un modo difuso o abstracto, restando importancia a la gravedad de la pérdida. Oigo muchísimo la frase de, algún día tenía que morir. La segunda es la ira, y a menudo es el primer contacto con las emociones después de la negación. Se activan sentimientos de frustración, de impotencia, que pueden acabar en atribuir la responsabilidad de una pérdida irremediable a un tercero. Esta fase se ve mucho en clínica, culpando al veterinario por no haber hecho lo suficiente, no haberlo encontrado a tiempo, quizás. En casos extremos, las personas no pueden ir elaborando el duelo porque quedan atrapadas en una reclamación continua que no les permite despedirse adecuadamente. Al final, esto es fruto de una frustración. La tercera es la negociación. En la fase de la negociación se comienza a contactar con la realidad de la pérdida a nivel emocional, al tiempo que se empiezan a explorar qué cosas podemos hacer para revertir la situación cuando digamos que la pérdida todavía no se ha producido. Podemos verlo, por ejemplo, si detectan un cáncer y tiene un estadio avanzado o tiene una metástasis. Lógicamente, esta parte en los animales no se va a dar porque ellos no van a tener esa fase de negociación. También esta fase es común cuando, por ejemplo, pasamos un duelo por una ruptura de pareja o un cambio de trabajo. La cuarta es la depresión. Y es que a medida que avanza el proceso de duelo y se va asumiendo la realidad de la pérdida, se comienza a contactar con lo que implica emocionalmente su ausencia, lo que se manifiesta de diferentes modos. Pena, nostalgia, tendencia al aislamiento social, pérdida de interés por lo cotidiano o por nuestra propia rutina. Aunque se denomina esta fase depresión, realmente lo correcto es denominarla pena o tristeza. Y así perdemos la connotación de que se trata de algo patológico. Pues no lo es algo muy natural. En psicología esta fase la ven la más cercana a la superación, a la aceptación, pues el dolor es el camino a la sanación. La última fase es la aceptación,
Y esto supone la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión, no solo racional, sino también emocional, de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos inherentes a la vida humana. Se podría aplicar la metáfora de una herida que acaba cicatrizando, pero esto no implica dejar de recordar, sino más bien el seguir viviendo con ello. Y, lógicamente, va a conllevar a que, el recuerdo siga provocando un dolor, porque es algo natural. Y aunque el duelo es un proceso personal, también es importante su vertiente social. Todas las culturas han ido desarrollando formas de canalizar ese dolor a través de lazos comunitarios, es decir, a compartir el dolor con otros, y con las elaboraciones simbólicas que a veces dan un sentido trascendente a la pérdida, y de esta forma ayudan a superarlo. ¿Cuánto tiempo dura normalmente un duelo? Pues la verdad es que no hay un tiempo límite, un tiempo elaborado, va a depender de cada individuo y de su capacidad emocional. Y no hay un criterio diagnóstico que elabore un plan para saber si el duelo está durando demasiado en una etapa concreta, como podría ser la mal llamada depresión. Sí que es verdad que hay algunos factores de riesgo, y el primero puede ser la falta de apoyo social o del entorno, puesto que hay estudios que demuestran que compartir la pérdida hace que se supere con más facilidad. Y lo segundo va a ser, sobre todo en el caso de los animales, la dependencia, pues para ellos es muy duro que la persona de la que dependían para todo en su vida desaparezca. Llegados a este momento, me gustaría hablarte de cuando perdí por primera vez a un compañero peludo. Se llamaba Ricky y yo tenía 8 años cuando un día, al llegar a casa del colegio, lo vi en la cocina, con sus rizos negros y blancos, moviendo la cola nervioso. Ese recuerdo es tan nítido que lo siento como si hubieran pasado meses en lugar de 24 años. Recuerdo que vinieron a recogerme al colegio mi padre con mi hermana, que apenas tenía 3 añitos, y ella, en su infinita inocencia, me dijo: «¡Hemos cogido un perrito!». Y mi padre le chistó. Iba a ser una sorpresa, y entonces ella, confusa, dice: «¡Hemos cogido un gatito!». La verdad es que me encanta oír esas frases en mi cabeza porque era muy graciosa. Al llegar a casa, ella lo mira enfadada y le dice: «¿Ves? Yo tenía razón, es un perrito. ¿Tú ves, Sheila?». Y cuando pienso en él, pasa un carrusel de 1000 fotos y de vídeos cortos, de recuerdos. En casa casi todos, pero también nuestros últimos paseos juntos. El más doloroso, sin duda, es de días previos a la eutanasia. A él le habían detectado Cushing y en aquel momento pues la medicación era experimental y no tenía mayor efectos en él. De esto, lógicamente, ya han pasado 11 años. Pero la enfermedad había provocado edemas y úlceras en la piel. También padecía el síndrome de disfunción cognitiva. Y en casa pues no entendíamos bien ni su enfermedad y todo era nuevo y sentíamos mucha impotencia. Él tenía días en los que su cabeza estaba completamente ida y días en los que era más consciente. Al final la decisión fue dura, pero estuvimos allí sentadas en el suelo, acariciándolo mientras se iba. Es un recuerdo que me trae dolor, pero que a la vez me consuela porque nos despedimos y estuvimos con él. Este fue mi primer duelo, el más duro por mi inmadurez y mi falta de conocimiento en la medicina veterinaria. A los meses llegó Ara de un modo completamente inesperado y se quedó. Ella fue quien me salvó de ese duelo. Llegó justo cuando yo estaba en la fase de la depresión y fue como si tirase de mí emocionalmente. En Instagram me preguntasteis: ¿y qué pasa si fallece un miembro de la manada, ¿no? Otro perro? Pues ellos sienten duelo por congéneres también. Ellos pierden ese apoyo social. El vínculo entre perros que viven juntos puede llegar a ser tan fuerte como el de hermanos humanos. Pensar que comen a la vez, salen a la vez, juegan juntos, comparten recursos. Y sí, habrá vínculos más o menos fuertes según cada individuo. Pero obvio que les va a doler. A los pocos meses de llegar a casa, llegó también Jaco, en mayo del 2012.
Con él convivimos durante 3 años y después lo veíamos casi a diario en los paseos. Y cuando cumplió 7 años y medio, llegó mi siguiente duelo, en septiembre del 2019. Para mí fue un duelo completamente distinto al que te he contado antes, aunque inesperado. Pude comprender la causa, sentir rabia muchísima, y su muerte me hizo odiar la parte veterinaria más convencional. Era un animal fuerte y robusto, y murió solo en 3 días por un fallo hepático a causa de haber estado años tomando antiinflamatorios por una rotura de ligamento cruzado. En este caso, sé que hicimos cuanto estuvo en nuestra mano por él. Incluso Zuko donó sangre para hacerle transfusiones y sé que fue muy feliz. Para Ara también fue difícil. Menos quizá que si aún estuviéramos conviviendo juntos, pero pasó un tiempo más inactiva, menos sociable, y cuando vamos allí, sé que aún puede notar su olor. Me hace preguntarme si le hará sentir nostalgia. Pues a fin de cuentas, fue como una hermana mayor durante esos primeros años. Ella nunca ha jugado con ningún perro como jugaba con él, pues realmente parecían hermanos de camada. Era un nivel de vínculo espectacular. Por lo que, si has vivido una situación de duelo reciente o crees que puede estar relativamente cerca, quiero que recuerdes que tus emociones son normales y válidas. Y las suyas también. Y sobre todo, rodéate de quien te entienda, quien valore ese sentimiento y te ayude a procesar el duelo. No te acerques a esas personas que dicen, tan solo es un perro. Cuando lo sufras con otro compeludo, apóyale. Dedícale un poquito más de tiempo de calidad. Masajes, calma, paseos suaves, desconexión para ambos. Recuerda que no es necesario medicar, que las emociones son funcionales y hay que sentirlas, no reprimirlas. Y cada uno necesita su tiempo para sanar, no te presiones. Si crees que llevas mucho tiempo en la fase de depresión, intenta ser introspectivo, intenta pensar qué es lo que te ancla ahí, qué te falta. Como te dije antes, Ara fue mi desanclaje en mi primer duelo y un punto de apoyo enorme en el segundo. Es por eso que me da un miedo terrible pensar en su pérdida. Porque, aunque soy realista y sé que tiene 12 años y que cada día a su lado es un regalo, no quiero que se vaya. Yo hace tiempo que ya no me siento como una madre para ella, sino como una mejor amiga. Porque he aprendido tanto y sé que puedo aprender más. Nuestra comunicación se basa en miradas y en gestos. Y es que de ella lo disfruto todo. Y me hace gracia porque siempre me dicen que la consiento, que es mi privilegiada. Y bueno, ¿cómo no? Es imposible quererlos por igual y esa conexión que tenemos es especial. ¿Y sabes qué más me da miedo? No volver a sentir esa conexión. Porque aunque con Zuko llevo viviendo ya 7 años y lo quiero con locura, el nivel de entendimiento es diferente porque él tiene un carácter completamente distinto. La conexión la hace la personalidad. Y ella, tan tranquila, tan comunicativa y tan descarada, es especial. Así que no, el duelo no empieza cuando fallecen y tampoco lo superas por completo nunca. Cuando vivimos tantos años con ellos, tantas aventuras, tantas cosas, no se van jamás de tu corazón. Pero te digo más, aunque duela, me encanta recordarlos. Y tampoco los superas por completo por dejar de recordarlos, vaya. A mí me encanta ponerme triste de vez en cuando pensando en la primera vez que di un paseo sola con Ricky, o aquella vez que Jaco me tiró al suelo y me arrastró unos metros persiguiendo una paloma. Me encanta pensar en sus ojos marrones, en su pelo negro y en esa forma de tintinear la cola cuando nuestras miradas se cruzaban. Y sé que será así cada vez que el proceso se repita, porque si algo me hace feliz es llenar mi vida de pelos.
Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero no emocionarte demasiado y que te haya gustado. Que te ayude en futuros procesos el haberte contado mis experiencias y mis conocimientos. Nos vemos en el siguiente y si quieres enterarte a la primera, apúntate al boletín de mi web y vas a recibir un regalo. También puedes suscribirte a este canal, darle a like y compartirlo con quien creas que puedas ayudarle.